lunes, la semana, bueno, este fin de semana realmente, cuando el rector se pronunció y el consejo académico nos mandaron ya por este resto de esta semana de manera virtual. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos conversado y tenemos contemplado, ustedes deben hacer laboratorio el 17, o sea, la otra semana con el profesor Alexander, los que dan con Alexander, y con la profesora Lourdes, los que dan con Lourdes. Estamos viendo cómo se va desenvolviendo las cosas, producto de que, como saben, todo el mundo está esperando que se pronuncie la Corte, pero de acuerdo a los tiempos necesarios para el debido proceso, se estipula que eso debería ser de aquí a final de este mes, si lo hacen rápido. Se quiere decir que las protestas van a seguir hasta que la Corte se pronuncie, por inclusive aunque la ministra de Educación dictaminó que había que regresar a los colegios, los maestros y profesores dijeron que ellos estaban en huelga indefinida y que no podían regresar al colegio sin un acuerdo de huelga. Eso significa que para que no les descuenten. Entonces, por los días sí, porque si no es una huelga justificada, entonces significa que eso va penalizado económicamente de acuerdo al Código de Trabajo. Entonces ellos están en su lucha, todos están en la lucha, todos estamos en la lucha de una u otra manera. Entonces tenemos que ir planificando de acuerdo a eso. Si de aquí al jueves, porque el viernes es feriado, no se pronuncia el Consejo Académico nuevamente diciendo de que vamos ya de manera presencial, nuestro parcial es el lunes de manera virtual, para que vayan planificándose. Mis parciales, cuando son virtuales, ustedes tienen que subir archivos. Entonces si tenemos que hacerlo virtual, pero estoy gastando un tiempo para poder explicarle esto, si tienen que hacer el examen de manera virtual, ustedes tendrán que subir 3 archivos o 4 archivos, no sé, todavía no he hecho el parcial. Pues significa que lo que sea problemas tienen que subir archivos, si hay que hacer algún tipo de mecanismo, no lo he pensado todavía el examen, todo eso tienen que subir, hacerlo manualmente ustedes mismos, el cálculo, tomarle foto, escanearlo y cargar el archivo. Como ustedes hicieron ya primer año virtual, algunos de ustedes, y segundo y tercer año ya todo presencial, hasta vez algunos no tuvieron nunca que hacer eso. Así que les pido, por favor, que verifiquen, que ustedes tengan algún tipo de en el dispositivo. Por lo menos yo siempre les decía que utilizara por lo menos Cam Scanner. Cam Scanner, no les doy propaganda y me da un centavo en una propaganda gratuita. Yo la tengo en el celular. Cam Scanner siempre se lo recomendé a mis estudiantes durante la pandemia porque no pesa nada, es versátil. Tú puedes tomar la foto, transformar la PDF y subirla. Usted igual me lo puede mandar como un archivo de PDF, un archivo TIFF, JPG, PNG, el que sea que ustedes quieran, que les sea más fácil, lo pueden subir. Pero para que tengan eso, y tengan eso, porque el examen es a las 7 de la mañana. Y ustedes y yo no nos volvemos a ver hasta el lunes a las 7 de la mañana. Entonces, si el examen va a ser virtual, usted tiene que conectarse 15 minutos antes. Porque yo voy a pasar lista, yo voy a pedirle que usted encienda la cámara para el proceso administrativo de la evidencia de que hicimos el examen. Yo paso lista, pido que prenda la cámara cuando paso lista para ver que usted, que todo lo demás. Luego, antes de comenzar el examen, todo con la cámara encendida, tomo una captura de pantalla. Luego usted puede apagar la cámara y hacen el examen. Mis exámenes son igual que los que hicimos presencial, desarrollo, tiene escuela mejor respuesta y los cálculos correspondientes. Entonces yo aseguro que usted pueda tener data y usted pueda guardar la data para que usted pueda cargar los archivos. Si usted tiene algún tipo de contratiempo y no puede cargar el archivo en el formulario, yo lo que hago con la experiencia que tuvimos durante toda la pandemia es que los exámenes no los pongo como obligatorio las preguntas que tienen que cargar los archivos, porque si no puede cargar el archivo no puede mandar el examen.
Entonces esas que todas son obligatorias, todas, pero esas que son de cargar archivos, no lo pongo obligatorio para que usted pueda, si no logra subir el archivo, usted pueda mandar el examen. Si tiene un contratiempo y no puede cargar el archivo en el formulario de Forms, usted me lo puede mandar por correo electrónico. Solo acepto su correo electrónico institucional. Porque usted me lo comienza a mandar distintos correos electrónicos y entonces se vuelve un guacho. Entonces, del correo institucional, y usted me pone en el asunto, la respuesta a la pregunta, estoy inventando, 24, 25 y 26. Se pone en el asunto, segundo parcial de bioquímica, respuesta a la pregunta 24, 25, 26. Estimado profesor, le estoy enviando 2 archivos, 3 archivos, 4 archivos correspondientes a la respuesta de la pregunta, atentamente su nombre, su número de cédula. Lo cargo y me lo mando, para que tenga eso claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mire que estoy gastando el tiempo explicándole todo esto porque es necesario para que podamos tener la dinámica si tenemos que ir a hacer el examen virtual. ¿No? Asumo que todo está claro entonces. Bien. Lo otro, ¿alguna pregunta referente al trabajo? Porque el trabajo lo tienen que entregar el 19. Entonces varios me escribieron durante el fin de semana, anoche me escribió también alguien, algunos me pidieron unos artículos, unos archivos, se los mandé, me han hecho varias consultas. Entonces veo algunas dudas. Entonces el lunes tenemos parcial. El martes vamos a dar clases, si seguimos virtual, si es presencial, vamos presencial. Pero ya el siguiente fin de semana, el domingo ya, usted me tiene que entregar, porque este viernes es el 10. Siguiente domingo me tiene que entregar el trabajo. ¿Alguna duda referente a la forma, el fondo del trabajo? ¿No? Profe, Dígame. el archivo, el prototipo del proyecto se le puede enviar para ver si usted, para saber si está Si va por buen camino, si va por buen buen camino. camino. Sí, sí, se lo puede hacer. Usted me dice, profesor, más o menos tenemos armado esto, así queremos discutirlo, presentarlo. Yo le digo, le falta esto, le falta así, yo puedo hacer eso por usted, no hay problema alguno. Porque tal vez muchos de ustedes nunca han hecho un tipo de trabajo como esto. Entonces a mí me gusta que hagan esto, porque cuando ustedes van a hacer su anteproyecto de tesis, los que vayan a hacer tesis, tienen que buscar información y ceñirse a un formato. O sea, si nunca lo han hecho, cuando les toque hacer la tesis, tengan que hacer el anteproyecto, le va a costar un mundo. Entonces, mejor que usted tenga la experiencia de ir buscando información y presentarla de acuerdo a un modelo específico. Bien. Vamos a ver, déjame antes que se me... Vamos. Aquí está metabolismo del lípido. Entonces, nos queda metabolismo del lípido, que es esto que vamos a presentar ahora. Nos queda metabolismo de aminoácidos, metabolismo de nucleótidos y biosíntesis de ácidos nucleicos y proteínas, que eso es toda la parte del flujo de información genética, que son como 6 capítulos. Entonces es demasiado para colocarlo así. Entonces yo tengo unas diapositivas que tienen lo más importante, lo mismo que estoy haciendo con que es lo más importante que deben saber. Entonces yo les voy a subir la diapositiva metabolismo de aminoácidos, metabolismo de nucleótidos y la otra biosíntesis, que son los tres módulos que nos hacen falta para completar. Entonces, dependiendo de cómo sean las cosas, yo escogeré qué les digo que tienen que saber para reducir el material y si tengo que omitir una, cuál omite, para que tengan por lo menos, eso no sea un montón de información metida como una sardina porque se está acabando el semestre. Entonces no me gusta eso. Entonces, por lo menos voy a colocarle metabolismo de aminoácidos, nucleótidos, la biosíntesis nucleica y proteínas, y viendo cómo hacemos el parcial la otra semana y lo que viene, ahí determinamos qué hacemos, porque la siguiente semana, 2021, ustedes van a presentar el trabajo final. La de más arriba, el 27, es el tercer examen parcial.
Entonces, los tiempos los tenemos cortitos para todas las actividades. Bien, ustedes dieron el semestre pasado a lípidos y me imagino que lo dieron con un nivel extenso en lípidos. Entonces, solamente de manera de recorderis. Entonces, cuando usted habla de ácidos grasos, usted sabe que ácidos grasos son saturados, quiere decir que no hay dobles enlaces. Son insaturados si tiene un doble enlace. Se habla de poliinsaturados si tiene dos o más dobles enlaces. Y de manera natural, ese doble enlace que existe en los ácidos grasos es cis. Entonces, usted verá que en algunos textos, si usted está estudiando algunos textos en inglés y algunos que están en español cuando hacen la traducción, utilizan el término PUFAS. Entonces, PUFAS es el término que se ha acuñado para decir polyunsaturated fatty acids. Entonces, usted va a ver que dice PUFA, P-U-F-A, le pone una S chiquita abajo, que es para que usted sepa de que son ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, la nomenclatura normal de los ácidos grasos, tú pones el número, 2 puntos, y aquí te dice si tiene insaturación. Es el ácido estiárico, 18.2.0, quiere decir que son 18, y usted ya sabe, por su curso de química orgánica, que el primer carbono que usted comienza en la contabilización es el carbono del grupo carboxílico por prioridad. Entonces, cuando usted va y tiene insaturación, entonces usted dice 18.1 para indicar que hay una sola insaturación, y esta nomenclatura es más antigua para indicarte que tienes el doble enlace en la posición 9. Quiere decir que ¿dónde arranca el doble enlace? En la posición 9. Entonces el ácido linoleico, es 18.2, tiene C delta 9 y 12, quiere decir que tiene dos insaturaciones, una arranca en el carbono 9 y la otra en el carbono 12. Y el alfa linolénico, 18.3, C delta 9, 12 y 15, quiere decir que tiene tres insaturaciones y comienza en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Bien. Estos son los ácidos grasos de importancia biológica. Estos son los que ustedes son responsables de saberse. Saberse la cantidad, el nombre común, la estructura, y este es el nombre sistemático, pero yo le voy a poner el nombre común para que le sea más fácil. Entonces, usted con el sistemático, usted lo puede sacar en función de su conocimiento de química orgánica. Así que para mí, para esta parte del curso, símbolo, nombre común y la estructura. Entonces, la mayoría de los ácidos grasos tienen un número par de carbono porque son sintetizados por la concatenación de dos unidades de carbono activadas a acetilcoenzima A. Eso fue que lo tuvieron que haber explicado el semestre pasado. Entonces, uno ve que en muchos textos utilizan el concepto o el término omega. Entonces, el carbono que está directamente enlazado al carbono carbonílico, este es el carbono alfa. Y el último carbono es el omega, del concepto del alfa y el omega, principio y el final. Entonces, cuando se dice que el carbono es un omega, que el ácido graso es un omega 3, quiere decir que la insaturación comienza acá. En el metilo, en este metilo, tú cuentas 1, 2, 3, y en este metilo que está acá, contando, en este carbono, contando el metilo terminal. Entonces, es lo que usted ve aquí. Este N que usted ve aquí es para indicarte también que él es omega. Este es omega 3 y omega 3. Son otras distintas nomenclaturas que ustedes van a ver por ahí. Y los omega se quiere decir que la insaturación comienza en el carbono, del metilo terminal para atrás, en el tercero y en el sexto. Entonces el omega 3 y los omega 6. Bien. Cuando uno habla de metabolismo de lípidos, de manera general, he tratado de colocarle aquí lo más esencial que tienen que saber. Entonces, ya hemos conversado que una de las maneras en que la célula regula los procesos metabólicos es a través del proceso de compartimentalización o compartimentalización, dependiendo de cómo está el texto traducido. ¿Qué quiere decir eso? Que lo lleva a cabo en distintos compartimientos. Entonces, como usted ve aquí en esta imagen que le presenté con mi introducción, en el citosol se lleva a cabo la biosíntesis de ácidos grasos y en la mitocondria se lleva a cabo la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Si la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol, entonces la membrana mitocondrial como tal es impermeable a la acetilcoenzima A. ¿Qué quiere decir? Que el acetilcoenzima A no va a atravesar la membrana. Entonces, como usted ya sabe, porque ya lo vimos, la acetilcoenzima A entra al citosol en forma de citrato. ¿Por qué? Porque el citrato se forma ¿dónde? En el ciclo de Krebs, que es el primer paso del ciclo de Krebs. El citrato, al formarse en la mitocondria, hay un sistema de transporte de ácidos tricarboxílicos que permite que tú puedas pasar el citrato de la mitocondria al citosol. Entonces, la acetilcoenzima entra al citosol en la forma de citrato por medio del sistema de transporte de los tricarboxilatos. Entonces, la ATP citrato liasa cataliza la reacción que va a formar la acetilcoenzima que usted ve aquí, oxalacetato, y ya tú tienes entonces acetilcoenzima dentro del citosol para entonces poder hacer la síntesis de ácidos grasos. Entonces, esta reacción se parece a la reacción inversa de la acetosintasa, exceptuando, ¿qué cosa? Que la hidrólisis de ATP se requiere para la síntesis de un enlace de tioéster. Perdón, que estoy medio resfriado. Bien, entonces, tú tienes que, la síntesis de ácidos grasos, tú tienes acetilcoenzima A, y eso se lleva a partir de que del malonilcoenzima. Entonces, la acetilcoenzima A se carboxila y se genera el malonilcoenzima A. Entonces, tú estás haciendo la síntesis, esas dos unidades que vienen son a partir del malonilcoenzima A. Entonces, ¿cómo se da eso? Vamos a colocarla aquí bien. Se lleva a cabo la síntesis de malonil a partir de una enzima que se conoce como acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, ella produce malonilcoenzima. Ella cataliza el primer paso que compromete a la síntesis de ácidos grasos y es uno de los pasos que determina la velocidad del proceso. Este mecanismo de esta enzima es similar a la piruvato carboxilasa. Si tú tienes bicarbonato, tienes la enzima que contiene biotina. Entonces, usted ya sabe que cuando se coloca y se carboxila aquí, cuando tú colocas, lo que tú haces aquí es que tú activas el CO2 para que ocurra entonces la carboxilación y tú formes entonces malonilcoenzima A. Entonces, esta enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, está sujeta a regulaciones tanto hormonales como alostéricas. También es sustrato para varias sinasas. Entonces, tiene 7 sitios de fosforilación, pero solamente la serina 79 es la que está asociada con la inactivación de la misma. Bien, entonces tú tienes malonilcoenzima A y acetilcoenzima A. Entonces tú, a partir del malonilcoenzima A, por la actividad de la 3-cetoacil ACP sintasa, se forma entonces el acetoacetil ACP. Entonces, ¿qué usted ve aquí? La síntesis de ácidos grasos y la beta-oxidación son dos procesos que son inversos. ¿Qué quiere decir con eso? Si tú arrancas de aquí, tienes la acil y este ACP es de acil carrier protein, tienes condensación, reducción, deshidratación y reducción. Entonces, en la beta oxidación, a partir de la acilcoenzima A, entonces oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Entonces, me tuve condensación, aquí tiólisis para que se haga la ruptura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a hacer la síntesis de ácidos grasos o la biosíntesis de ácidos grasos, entonces ella se lleva a cabo por la ácido graso sintasa. Entonces, ella cataliza 7 reacciones. Es una enzima multifuncional. Entonces, tienes la acetilcoenzima A, tienes el malonilcoenzima A. Entonces, ellos dos se condensan para formar entonces lo que tú tienes aquí, que es el acetil ACP. Y esto tiene el ACP de acyl carrier protein. Entonces, específicamente, estos son 7 reacciones que te llevan a ácido palmítico. ¿Qué quiere decir? Que de manera natural tú nomás puedes llegar hasta ácido palmítico.
Entonces, de ahí en adelante, el resto de los ácidos grasos que sean más largos, tú los sintetizas a partir de elongasas y desaturasas. Entonces, tú vas elongando y ahí vas haciendo doble enlace. Entonces, aunque la síntesis del ácido graso comienza con un éster, que es de un éster de CoA, que es el malonil coenzima A, la cadena del ácido graso que está creciendo está anclada al ACP, que es lo que usted ve aquí. Ese ACP es el acyl carrier protein. Entonces, tú das 7 reacciones. Vean que usted tiene aquí. Acetil ACP, malonil ACP, se condensa en forma acetoacetil ACP. Luego tienes una reductasa para agarrar este carbonilo y llevarlo al alcohol. Luego tú tienes una deshidratasa que lo que hace es que elimina este OH y forma un doble enlace. Luego tienes entonces otra reductasa para formar el CH2. O sea, tú tomas y tú vas una y otra vez, lo haces para ir, ¿qué cosa? Adicionando los 2 átomos de carbono provenientes del malonil coenzima. Porque vean que cuando se condensa el malonil coenzima, vean aquí, se pierde el CO2. El malonil coenzima es el que está proporcionando entonces los 2 átomos de carbono. Y entonces tú llegas hasta palmitoil ACP. Aquí al final tienes una tiosterasa que lo que hace es que te libera el ácido graso y tienes el ácido graso normal y tienes entonces el acyl carrier protein separado de la cadena. Bien, entonces como lo estaba explicando, ya cuando tú llegas usualmente en el texto de usted, el Horton habla de que tú puedes sintetizar 17 a 18 átomos de carbono. Entonces a partir de aquí, tú puedes entonces incrementar la cadena hidrocarbonada usando unos juegos de enzima. Aquí tenemos 18, que es entonces tú tienes a partir del 18 átomos de carbono, tú haces una desaturasa para entonces aquí formar este doble enlace. Ve que está aquí, formar una insaturación cis. Una elongasa, otra desaturasa y tú has incrementado la cadena de 18 a 20 átomos de carbono. Este es lo mismo que tienen ahí. Está ahí. Listo, bien. El acetilcoenzima A, ¿por qué es tan importante? Porque usted lo ha visto a través de todos los textos, que todos los distintos capítulos hemos visto que muchas cosas convergen hacia él y tiene una relevancia fisiológica, porque el acetilcoenzima A es el precursor de una gran cantidad de biomoléculas de mucho interés. Por lo menos ustedes van a dar, después de este curso, ustedes dan el otro semestre producto natural. Entonces, acetilcoenzima A, entonces tú es un precursor en la síntesis, ve que tiene isopentenil pirofosfato y de aquí tú puedes formar los terpenos. Los terpenos son metabolitos secundarios. De aquí tú puedes ir a las quinonas, al fitol, de la cadena, que es la cadena de la clorofila. A partir de acetilcoenzima tú llegas a la vitamina A, E y K. Llegas al colesterol. Del colesterol tú puedes ir hacia la biosíntesis de este colesterol, las sales biliares y distintas hormonas. Tienes la testosterona, metestradiol y las vitaminas. Entonces, por eso la importancia de la acetilcoenzima. En el capítulo de ustedes del Horto tienen algunos apartados en los que hace más énfasis en la síntesis de otros lípidos. No lo estoy ni siquiera tocando para reducirle el tema. Entonces, un lípido importante es el colesterol. Usted sintetiza cierta cantidad de colesterol y la otra cantidad de colesterol que necesita como precursor, usted lo obtiene de la dieta. Entonces, el colesterol es uno de muchos isoprenoides. Entonces, usted comienza, no me voy a poner a explicarle el mecanismo y nada, porque esto no viene en el examen, pero lo importante es que usted sepa que a partir de la acetilcoenzima usted llega entonces a la síntesis del colesterol y este es un proceso concertado. Todo lo deben ver ustedes en productos naturales cuando están viendo cómo se ciclan este tipo de moléculas, pero por lo menos para que usted sepa que en la síntesis de lípidos usted puede llegar hacia el colesterol. Es el precursor metabólico de las hormonas esteroidales como la testosterona y el metestradiol. Es el precursor de las vitaminas D, que son derivados de esterol. Usted sabe que las vitaminas D se sintetizan por la acción de la luz. Necesita luz para poder que se active la síntesis de vitamina D. Cuando hay deficiencia de vitamina D, usualmente se da en los lugares donde hay mucho frío, o sea, tú hacia los lugares del norte, que vas por lo menos hacia lo que es Canadá, toda esa parte por ahí de Canadá, cuando la gente está en Estados Unidos, en Alaska, esos lugares donde hace mucho frío durante mucho tiempo del año, en Rusia, tienen mucha deficiencia de vitamina D, porque no salen al sol producto de las bajas temperaturas. Entonces tú lo que haces para eso
y que tú a las personas les das entonces suplementos que tengan vitamina D y vitamina A, que son necesarias para el crecimiento. O sea, la vitamina D tú la ves que están solamente en la leche y en otros tipos de cosas que están fortificadas. Entonces, por eso la importancia de la vitamina D. Hay otro tipo de lípidos que también se utilizan a partir de la ácido araquidónico. Tú puedes utilizar la prostaglandina. Las prostaglandinas están asociadas con el dolor. Entonces, tú tomas medicamentos para el dolor. ¿Qué hacen ellos? Forman un inhibidor, una inhibición tipo irreversible, bloquean a la enzima, la ciclooxigenasa para ser específico, entonces ya tú no sientes dolor, así como trabaja el medicamento. Entonces, la sensación de dolor es necesaria para saber que las cosas en el organismo están funcionando adecuadamente. Entonces, hace un par de semanas atrás les dije que ustedes verificaran el experimento de Franz Book. Entonces, asumo que no lo llegaron a ver, porque le dije que lo vieran cuando estaba en introducción al metabolismo. Entonces, él fue el que postuló cómo se llevaba a cabo esto de la beta-oxidación de los ácidos grasos, marcando isotópicamente. Se dio cuenta dónde era que ocurría el cleavage, la ruptura para formar la liberación de la acetilcoenzima. Se lo vio, lo estudió y pudo determinar entonces cómo era que se daba realmente esto. Entonces, para llevar a cabo la beta-oxidación, la diferencia ahora es que la beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces, ellos se activan en el citosol y tiene que ser entonces, los ácidos grasos se activan en el citosol, tiene que ser transportado a la mitocondria para que se lleve a cabo la beta-oxidación. En ese proceso de activación se consume ATP. Entonces, como le explicaba que era la reacción inversa, entonces, tú vas de aquí a llevarlo hacia acá para la síntesis. Para la beta-oxidación tú vas en la reacción inversa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a ver, se habla de beta-oxidación, porque tú ves que el carbono que está directamente enlazado al carbonilo es el carbono alfa. Entonces, este es el carbono beta, de ahí el nombre de beta-oxidación. Entonces, cuando se da la beta-oxidación, los equivalentes reductores que se generan, ellos inyectan sus electrones directamente a la cadena transportadora de electrones. O sea, tú tienes la primera reacción, que es con la acilcoenzima deshidrogenasa, forma el trans delta 2 enoilcoenzimada. Entonces, tienes luego una hidratasa, entra el OH. Luego tienes entonces una deshidrogenasa que hace que tu H se forme entonces el carbonilo, y luego tú tienes que una tiolasa y va saliendo 2 unidades a la vez de acetilcoenzima A. Entonces, este es el Boet y Boet, y este que tienen ustedes en el libro. Exactamente lo mismo, oxidación, oxidación y tiólisis. Entonces, los electrones que se generan, ellos se inyectan a la cadena transportadora de electrones y ellos generan la oxidación de los ácidos grasos, genera mayor cantidad de energía que la oxidación o el catabolismo de proteínas y de carbohidratos. ¿Por qué? Porque están menos oxidados. Bien. ¿Qué ocurre? Estamos viendo que es la beta-oxidación de ácido graso y estamos viendo cuando son ácidos grasos saturados. Cuando son ácidos grasos insaturados, entonces esa beta-oxidación requiere de 2 enzimas diferentes. Entonces requieres de una isomerasa y requieres entonces de una reductasa. Y tú sigues el juego de reacciones normal de la beta-oxidación, y dependiendo del momento en particular, tú utilizas o la reductasa o la isomerasa, que fue lo que le puse en el taller que verificar. Entonces, el ejemplo este lo tienen ustedes en el texto. Tenemos entonces linoleíl coenzima. 3 rondas de beta-oxidación, llegamos aquí. Entonces aquí viene la isomerasa, otra ronda de beta-oxidación. Luego viene normal, la deshidrogenasa, luego la reductasa que se requiere, isomerasa, otra ronda y seguimos movilizando en la beta-oxidación. Entonces, esto es lo mismo que está ahí. Como los ácidos grasos su beta-oxidación se lleva a cabo en la mitocondria, ellos se activan en el citosol, ellos son transportados por la L-carnitina. Entonces, de ahí la aplicación de la L-carnitina en deportes de alto rendimiento, para facilitar el movimiento de ácidos grasos para darte mayor energía para que tú puedas tener mejor rendimiento en el deporte. Entonces, cuando el ácido graso es de cadena impar,
¿Qué cambia? Que ya el producto final no es acetilcoenzima A, sino que es propionilcoenzima A. Entonces, el propionilcoenzima A sufre una serie de modificaciones en la que tienes la enzima propionilcoenzima A carboxilasa, luego utilizas una metilmalonilcoenzima A racemasa y una metilmalonilcoenzima A mutasa para tener el producto que tú quieres, que es succinilcoenzima. Y el succinilcoenzima entonces es precursor en el ciclo de Krebs. Tú ya sabes que él está en el ciclo de Krebs. Y ya tú lo tienes dentro del ciclo. Entonces, esa es la importancia o la diferencia en la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar. Entonces, cuando tú hablas de la beta-oxidación del ácido palmítico, ustedes tienen en el Horton el ejemplo del estiárico. Véanlo, y lo estoy poniendo el palmítico para que lo tengan como ejemplo. Tú quieres saber cuántos acetilcoenzima A se generan. Tú cuentas la cantidad de carbonos y lo divides entre 2. Entonces, 16 entre 2 es 8. Entonces quiere decir que tú vas a tener 7 rondas de beta-oxidación, porque lo último que te queda es un acetilcoenzima. Entonces tú tienes 8, verán 8 acetilcoenzima, pero tú tienes 7 rondas de la beta-oxidación. Entonces, estos 8 acetilcoenzima entran al ciclo de Krebs. Y cuando están en el ciclo de Krebs, ellos entonces hacen la oxidación total y generan la cantidad de ATP. ¿Cuánto ATP genera? El ácido palmítico genera una cantidad total de 108 ATP en la beta-oxidación. Como se consumen 2 ATPs en la activación para que se lleve a cabo la beta-oxidación, tú le restas esos 2 ATP y tú dices que la cantidad de ATP que genera son 106. Entonces, en otras palabras, cualquier ácido graso que usted haga, usted le resta menos 2 de la activación. Entonces, si usted da 108 menos 2, da 106. Estos 106 son los ATP que genera y de la cantidad de energía que libera. Entonces, si el delta G en condiciones estándar y fisiológicas para la combustión del palmitato a CO2 es menos 9.790 kJ por mol, entonces la energía hidrolítica que está contenida entre los 106 ATP es 106 multiplicado por la cantidad de energía que se genera en la hidrólisis del ATP, que es 30.5 kJ por mol. Quiere decir que esta energía que está aquí, ese 3.233, es lo que usted está viendo aquí, así como se calcula. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de la beta-oxidación bajo condiciones estándares? Es aproximadamente un 33%, porque usted divide lo que usted está generando entre la hidrólisis completa, o sea, usted divide 3.833 entre 9.790 multiplicado por 100%, ese es 33%. Esa es la eficiencia de la beta-oxidación bajo condiciones estándar. Eso quiere decir que la combustión completa es 9.790 y la hidrólisis de esos 106 ATP cuando te inyectan a todos los electrones, a la cantidad de protones, te da 106 ATP. Eso quiere decir que esa eficiencia es solamente un 33%. Entonces, la pregunta que me hizo Edgar hace como 3 semanas, 4 semanas, me dio, ¿para qué se toma en consideración? Me quedan 5 o 6 minutos, yo creo que debe ser suficiente. Me regalan un minuto si hago para terminar con este tema. Entonces, ¿por qué la fotosíntesis se incluye entre los tópicos que se dan cuando tú estás hablando de metabolismo intermediario y estamos enfocándonos netamente a nosotros como seres humanos, o sea, nosotros los animales? Entonces, la biosíntesis del ácido palmítico, tú necesitas un acetilcoenzima A para la primera reacción y 7 malonilcoenzima A, porque este es el que proporciona los 2 átomos de carbono para llevarte hacia ácido palmítico. Entonces, todas las reacciones que acabamos de mencionar para la síntesis. Entonces, ¿cómo usted genera acetilcoenzima A? ¿O cuál es el costo energético de generar acetilcoenzima A? En el ciclo de Calvin, para fijar el CO2, para los carbohidratos, tú necesitas 3 CO2, 9 ATP, 6 NAPH. El NAPH es lo que proporciona la energía para la parte bioreductiva. Entonces tú generas glicaldehido 3-fosfato. Entonces, se requiere NAPH y ATP para la fijación de CO2. Entonces, para tú pasar del glicaldehido 3-fosfato, que está en la glucólisis, al acetilcoenzima A, que eso se convierte por el complejo
piruvato de celulosa lo lleva hacia acetilcoenzima A. Entonces, eso está acoplado a la síntesis de moléculas de ATP, de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Cómo? Aquí están los 3 CO2, ¿verdad? Para llegar aquí al salido 3 fosfato, el ciclo de Calvin que le dimos la fotosíntesis. Entonces, en la glucólisis, cuando tú tienes el salido 3 fosfato, tú requieres este NADH, ahí hay uno, y 2 ATP. Pero yo le dije que necesitabas 2 NADH. ¿Por qué? Porque el complejo de piruvato de celulosa, cuando el piruvato va a ser transformado a acetilcoenzima A, se libera otro NADH. De ahí son 2 NADH y 2 ATP. Entonces, se necesita un total de 8 moléculas de acetilcoenzima A, de las cuales 7 se utilizan para la síntesis de malonilcoenzima A. Y una molécula ingresa como tal en el primer paso de la reacción del ciclo. Para la síntesis de malonilcoenzima A se gasta una unión rica en energía proveniente del ATP, como se requiere un total de 7 moléculas de malonilcoenzima A, se gasta un total de 7 ATP para la síntesis de una molécula de ácido palmítico. Cada vez que se incorporan 2 carbonos provenientes del malonilcoenzima, del malonil ACP, porque ahí está activado, está la acid carrier protein, se necesitan 2 moléculas de NADPH para la reducción del grupo ceto en la posición beta, necesitando un total de 14 moléculas de NADPH para los 7 ciclos de la reducción. Y los carbonos 15 y 16 del ácido palmítico provienen de acetilcoenzima, mientras que los restantes provienen del malonilcoenzima. Entonces, para ponerle números a esto, 7 acetilcoenzima A me generan 7 malonil, ahí necesito 7 ATP. Los 7 pasos para la síntesis, necesitamos 14 NADPH y el NADPH, al igual que el NADH, equivale a 2.5 ATP, así que tú multiplicas 14 por 2.5. Entonces, son 8 acetilcoenzima A, entonces 8 por los 7 que necesitamos en las vueltas, por los 4 NADPH son 17, son 116 ATP. El total de ATP utilizado para la biosíntesis de ácido palmítico es 178. Entonces, ¿cuánto es la energía que tú recuperas cuando se hace la degradación de ácido palmítico? Es fácil. Si esto es lo que yo consumo para la biosíntesis y yo libero 106, de 106 a 178 me dice que aproximadamente un 60% de energía se recupera en la beta oxidación. Entonces, con eso yo les termino para que ustedes puedan tener por lo menos un concepto generalizado de lo que es la biosíntesis y la beta-oxidación de ácidos grasos para que tengan por lo menos una idea generalizada. Entonces, para el tercer parcial, yo le puedo poner un ejemplo de cualquier ácido graso. Y usted lo que tiene que hacer, usted me calcula cuánta energía se recupera en la degradación. Usted sabe calcular aquí, en función de las vueltas que dan la beta-oxidación, y usted calcula con la biosíntesis cuánto se consume en función de los ejemplos que le acabo de dar, y vea el Horton, que también tiene el estereato, y con eso usted puede calcular siempre la relación. Entonces, para que tenga una idea generalizada. Bien. Si hoy es martes, si tienen clase con el profesor Segundo, si para respetar el tiempo al profesor Segundo. Entonces, cualquier duda que tengan, los frentes de trabajo me pueden escribir. Yo estaré pendiente para poder contestar sus respuestas con la mayor celeridad posible. Y vamos a estar pendientes de cómo se dan las cosas y qué es lo que indica el Consejo Académico, si vamos o no a regresar el lunes a clases presenciales. Yo estoy asumiendo que sí vamos a regresar a clases presenciales. Pero por si las moscas, usted haga los preparativos correspondientes de poder tener cualquier tipo de aplicación para poder tomar fotos y subirme los archivos si vamos a hacer el examen de manera virtual. Que tengan excelente inicio de semana y con el favor de Dios nos vemos el lunes. Dígame. Profe, ¿puedo, cuando mis compañeros se retiran, puedo hablar con usted un momento, por favor? Como no hay problema, perfecto.